Muy buenos días a todos. Me tocó el tema más complejo de los que no queremos ninguno de nosotros ver después de una cirugía tan compleja como el del páncreas. Voy a tratar de hacer un resumen porque creo que cada parte de lo que vamos a ver por acá, todo tiene preguntas y un montón de respuestas y muchas probablemente sin respuesta, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Vamos a ver. Bueno, esto ya lo sabemos todos. El cáncer de páncreas pues definitivamente sigue siendo un problema serio a nivel mundial, con tasas altas de morbilidad y de presentación de casos. Si ustedes ven la casuística, pues una incidencia bastante alta comparado con la mortalidad bastante alta. Y de todos estos pacientes, probablemente menos del 20% vamos a llegar a poder operar en un momento determinado. En Guatemala hemos tratado de cambiar la cultura porque generalmente los pacientes llegan muy tarde o van a otros centros y son referidos muy tarde. Entonces muchas veces los pacientes cuesta mucho tratarlos. En América Central, pues en América Central podemos ver que tenemos un alto índice entre hombres y mujeres. No hay realmente una diferencia significativa, pero sí es importante saber que los dos grupos están confinados a que nos dé un momento determinado. Esto es básicamente cómo estamos a nivel mundial y nos vamos a guiar por las guías de la NSSN y vamos a hablar prácticamente de qué pasa con los páncreas que son resecables. Vamos a ver. Ay, esto ya se fue. Ay, ¿cómo regreso aquí esto? Bueno, ahí estamos. Vamos a ir a los páncreas que son resecables. No nos vamos a meter mucho a lo que son cánceres localmente avanzados ni cáncer metastásico porque son temas totalmente diferentes en el manejo. Entonces quizá el punto más importante, como decía Dominic, es tener buenos estudios de imagen que nos permiten determinar si hay un tumor en la cabeza del páncreas, porque la sintomatología todos sabemos que es variable y puede tener cualquier cosa al paciente. Entonces es importante tener buenas imágenes tomográficas, endoscópicas, de resonancia, ultrasonidos endoscópicos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico en un momento determinado. Nos vamos a enfocar básicamente que son los tumores de cabeza de páncreas. No nos vamos a enfocar a cuerpo y cola, porque como les digo, el tema es sumamente grande y con la cabeza del páncreas tenemos suficiente patología. Hay una infinidad de cánceres y neoplásicas pancreáticas que podemos llegar a desarrollar. Importantísimo, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes cuando ya tenemos un diagnóstico presuntivo? ¿Sí? Pues, como bien decía Dominic, los grupos quirúrgicos pueden variar, hacerlo laparoscópico, abierto, robótico, dependiendo de dónde estemos ubicados. Lo más importante es determinar si el paciente tiene una lesión resecable o no resecable en su momento, si los vasos están involucrados o no, qué enfermedad sistémica puede haber en un momento determinado y en base a eso decidir qué le vamos a hacer al paciente. Todos quisiéramos que nuestros tumores fueran un estadio 1 y 2, que son tumores que podríamos resecar en un momento determinado, pero sí es importante saber que también va a depender del número de ganglios que tenga el paciente, porque eso también nos va a determinar hacia dónde se va a estadificar al paciente y la única manera de verlo probablemente es durante la cirugía. Y aquí vamos a meternos ya a cosas que todos podemos tomar decisiones acá, porque unos podemos opinar una cosa, otros otra. Lo importante es que los consensos y el manejo multidisciplinario es la base fundamental en el manejo de estos pacientes. Entonces, quizá uno de los puntos más importantes es en los estudios de imagen determinar si hay invasión de los vasos, tanto arterial y venoso, porque eso nos va a permitir tomar decisiones si vamos a hacer resecable un tumor o no y determinar cuál es el mejor abordaje que podemos tener. Muchos nos hablan de que el marcador tumoral, un CA19-9 arriba de 500, pues uno debería de evaluar realmente, entrar con una laparoscopía, porque la posibilidad que tenga una enfermedad más avanzada del paciente es alta. Sin embargo, nosotros consideramos que casi a la mayoría de pacientes les hacemos laparoscopía primero, vemos si realmente no hay enfermedad metastásica, ya decidimos si intentamos hacerlo laparoscópico o hacemos la conversión a cirugía abierta, que es lo que más frecuente hacemos.
Aquí pues definitivamente, como les decía, es determinar si hay invasión o no tumoral. Cuando tenemos duda por imágenes si hay invasión o no tumoral, nosotros preferimos hacer un ultrasonido endoscópico, que hoy ya nos permite hoy en día pues tener esta nueva tecnología para determinar y que nos apoya y ver si realmente hay invasión o no en un vaso importante, y si hay invasión determinar si es un borderline, este tumor, que sí nos va a permitir en un momento determinado hacer una resección vascular o parcial, o únicamente hacemos biopsia para hacer diagnóstico y que el paciente vaya probablemente a neoadyuvancia y después determinar si el paciente es candidato a cirugía o no. Aquí tenemos uno de los casos que hemos manejado, que hemos tenido duda, algunos han sido con invasión, entonces solo biopsia y adyuvancia después. Quizá uno de los puntos más importantes para nosotros son todos estos datos que tenemos acá. Si hay un tumor realmente que no tiene invasión ganglionar, invasión linfovascular, perineural, el paciente va a tener mejor pronóstico que aquel paciente que tenga todos estos factores de riesgo. Y esto obviamente nos va a ayudar a determinar si el paciente va a ir lo más pronto posible a una adyuvancia con los diferentes protocolos que pueden haber en un momento determinado. En pacientes con cáncer periambular sometidos a pancreatonectomía, los factores tumorales son los principales predictores de supervivencia, y el tratamiento adyuvante pues definitivamente mejora la sobrevida en un momento determinado. Entonces es sumamente importante que cuando estemos haciendo una cirugía pancreática, robótica, laparoscópica o abierta, hagamos una buena disección de todo el campo quirúrgico y enviar la mayor cantidad de ganglios posibles. Está descrito que uno debería mandar como 15 ganglios, más o menos. No sé si realmente los patólogos, porque muchas veces nos encontramos que solo leen 3, 4 ganglios, dicen que no hay nada y ya no nos dicen más. No sé si lo mismo les pasa a los expertos de otro lado, entonces tenemos que estar platicando con ellos para que nos digan realmente cómo están los demás ganglios. Hay varios estudios que nos hablan que aquellos pacientes con tumores borderline o tumores resecables deberían ir primero a neoadyuvancia y después ir a cirugía. En realidad nosotros en el grupo multidisciplinario tenemos digamos, no inconveniente, sino que los criterios oncológicos al del cirujano hepatobiliar son completamente diferentes, pero tratamos de ponernos de acuerdo y enfocar cuál es el mejor protocolo de tratamiento del paciente. Algunos los que son borderline, generalmente los mandamos a neoadyuvancia, y los que son resecables o los que consideramos van a cirugía de una vez, y después la adyuvancia. Y esto surgió a raíz de que las complicaciones de la cirugía de Whipple en realidad consumen más al paciente en el posoperatorio, pasan 3, 4 meses con un manejo de la fístula moderada en un momento determinado y no permite que inicien rápidamente la quimioterapia. Entonces muchos protocolos hoy en día es hacerlo al revés: neoadyuvancia, cirugía y continúa la adyuvancia, pero yo creo que hay que individualizar cada caso y determinar qué es lo mejor para el paciente. Aquí obviamente nos hablan los estudios que, si ustedes ven la tabla de este lado, vemos que la cirugía tiene solita a los 60 meses una sobrevida menor del 20%, pero sí en aquellos casos, en los 60 meses, aquellos pacientes que se les dio neoadyuvancia y después cirugía, pues la sobrevida mejoró relativamente. Igual en aquellos casos con tumores borderline. Igual hay algunos protocolos donde hablan de la radioterapia aunada a la quimioterapia preoperatoria. En realidad nosotros no tenemos experiencia acá en Guatemala con radioterapia y quimioterapia. No sé si Winnie tendrá alguna experiencia aquí en Guatemala. Creo que nosotros solo neoadyuvancia y adyuvancia después de la cirugía o antes. Pero obviamente se han reportado casos en los cuales los pacientes tienen una mejor sobrevida. Aquí le preguntaba al procedimiento Appleby a Dominic, porque tuvimos un caso precisamente de un tumor que estaba en la cabeza del páncreas, que fue un caso particular porque este paciente lo reportaron primero el patólogo con un adenocarcinoma de páncreas. Un tumor grande, no se consideró resecable y se le empezó quimioterapia. Sin embargo, el paciente no estaba bien, se revisaron las biopsias y reportó el otro patólogo que era un neuroendocrino. Y entonces, una paciente joven, ¿qué hacíamos con esa paciente? ¿La operamos o no la operamos? Y por eso le preguntaba el procedimiento de Appleby. Si hacerlo, porque para los que no saben, es resecar el tronco celíaco prácticamente, devascularizar completamente el estómago y después dejar únicamente la gastrovenal
como un factor que está dándonos irrigación al hígado en un momento determinado. Es una situación sumamente compleja, con muchos riesgos de sangrado, fístulas, entonces hay que saber realmente cuánto vale la pena, o solo hacer un debulking, nada más resecar el tumor y dejar pues un R1 prácticamente ahí pegado, ¿verdad? Lo que todos queremos es un R0. Pues otra de las preguntas del millón, y lo hacíamos acá, resección arterial, y preguntábamos qué tanta experiencia tenía o tenemos en las resecciones vasculares arteriales en el Whipple, si a los pacientes realmente les va bien en un futuro, no sé qué tanta experiencia laparoscópica en un momento determinado para hacer una resección arterial, porque es más complejo ir a manejar la mesentérica superior y no digamos si está pegada también la porta en su momento o el tronco venoso. Vamos a ver aquí lo mismo. Entonces las resecciones arteriales parecen de páncreas localmente avanzado, el proceso uncinado. Los resultados de sobrevida y libre de enfermedad no son convincentes todavía, ya que no hay una diferencia significativa en cuanto a hacerlo o no hacerlo. Pero yo creo que si el paciente hay que hacérselo, pues hay que hacer el intento porque nos va a dar un margen R0, que es lo que todos queremos, y entre más hacemos la resección, pues mejor pronóstico podría tener el paciente en un momento determinado. La invasión venosa, creo que todos nos enfrentamos en algún momento determinado a hacer resecciones venosas, precisamente por las imágenes, si nos permite en un momento determinado determinar si podemos hacer resección del tronco venoso mesentérico portal en un momento determinado y hacer una resección completa más un injerto autólogo en su momento que les va mucho mejor a los pacientes, o una resección parcial. Nosotros a veces consideramos que es más el tejido desmoplásico que está pegado en la vena, más que tumor, y a veces hacemos resecciones parciales o completas, pero diferenciar entre uno y otro, pero eso hasta que el patólogo nos diga que hay tumor o no en su momento. Pero obviamente hay que hacer el intento de resección vascular venosa. No hay tampoco una diferencia significativa en cuanto al pronóstico. Aquí pues son unos casos particulares que tenemos de pacientes que hemos manejado. Inclusive nosotros hemos tenido, no sé si la suerte o mala suerte de los pacientes que hemos encontrado muchas variantes anatómicas de la arteria hepática derecha. Cuando vemos las imágenes, ni siquiera los radiólogos nos dicen, en serio que nosotros al final de cuentas, por ver tantas imágenes, nos damos cuenta que los pacientes, muchos han tenido la hepática derecha naciendo de la mesentérica. Y eso sí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la disección, porque lo pone al paciente más complejo. Este es uno de los pacientes donde pueden ver que ahí está la mesentérica superior y la porta prácticamente cuando estamos ya preparándonos para hacer una resección en un momento determinado de un segmento de vena. Aquí prácticamente nos tocó hacer una resección parcial de vena porque no estaba completamente invadido, y obviamente aquí es cuando ya uno se pregunta si hacemos arteria primero antes de hacer el Whipple o lo hacemos de último. Si a nosotros nos preguntan, nosotros lo hacemos de último. No veo yo por qué empezar por la arteria, por la mesentérica, ir a buscar ganglios ahí, que puede ser que me sangre más el paciente y lo que pude haber resecado ya no lo voy a resecar porque me sangró el paciente. Entonces yo creo que hay que balancear bien qué es lo que uno quiere hacer en un momento determinado. Aquí pues obviamente hacemos vaciamientos arteriales en un momento determinado y venosos, toda la adenopatía que podamos sacar. Entre más adenopatías saquemos, pues obviamente al paciente le va a ir mucho mejor. No me voy a meter mucho a técnica quirúrgica porque no nos alcanzaría el tiempo. Importantísimo el borde quirúrgico. Nosotros siempre he sido de la idea de mandar el margen quirúrgico a patología. Ya hemos tenido varios casos en que mandamos los bordes y nos reportan malignidad, malignidad y malignidad, y ahí viene la pregunta del millón: ¿le hago pancreatectomía total o lo dejo con un R1? Son preguntas que en un momento determinado nos hacemos transoperatoriamente, y nosotros somos de la idea, en uno de los pacientes que veremos a continuación, 3 biopsias por congelación reportaron malignidad del ducto. Bueno, terminamos de hacer la pancreatectomía total, porque es lo único que en un momento determinado le puede mejorar la calidad de vida al paciente. Obviamente el manejo endocrino y exócrino del sistema gastrointestinal, pues hay que saberlo manejar, al igual que obviamente las glicemias en estos pacientes. Aquí obviamente varios pacientes, importantísimo, ahí arriba en la foto, vemos la vía biliar. Aquí en esta vamos a ver, ahí está, la vía biliar, tratemos de hacer lo más alta posible hasta la confluencia de los hepáticos, tratando de hacer la mayor disección de ganglios nuevamente, porque eso nos va a permitir también disminuir la invasión linfovascular y puerineural, que obviamente hasta que el patólogo nos diga, pues vamos a saberlo, pero entre más alto mejor. Igual el manejo del conducto, ya lo preguntábamos ahí, ¿verdad?
cómo manejan el conducto, qué tipo de anastomosis hacemos. Y como decíamos, quien sepa una nueva técnica que nos cuente para ver cómo la reproducimos. Nosotros tenemos varias técnicas para hacer la anastomosis, desde Blumgard, modificado, Blumgard normal, una término lateral, dependiendo de las características del páncreas, de las pérdidas sanguíneas transoperatorias, del tamaño del ducto, y ver cómo está ese páncreas en un momento determinado, así es como determinamos cómo hacerlo, y haciendo pues una escaltización de todos los conductos. Sabemos que definitivamente el páncreas, a pesar de que hagamos una resección R0, la posibilidad de recaídas o recurrencia de la enfermedad, a pesar de todos los protocolos, sigue siendo alta, porque la mortalidad es bastante grande, menos del 25% de las personas a los 5 años, a pesar de todos los tratamientos y alcanzar R0, alcanzan una sobrevida arriba del 25 años, del 25%. Entonces sí es bastante complejo los protocolos, a pesar de que han ido avanzando, seguimos siendo limitantes a que la sobrevida sea más alta. No voy a entrar mucho esto por tiempo. Y aquí lo que les decía, cuando una pancreatectomía total, realmente la hacemos solo por fístula, en el posoperatorio, cuando el paciente se nos ha complicado, o sí podemos hacer la transoperatoria. En estos casos que hemos tenido casos hace 15 días más o menos, hicimos una pancreatectomía total en una paciente que tenía el tumor en la cabeza del páncreas, pero a la hora de hacer toda la laparotomía se encontró que había un nódulo sospechoso en la cola del páncreas también. Entonces ahí viene la pregunta, ¿le dejo el páncreas o se lo quito? Pues se decidió mejor hacer una pancreatectomía total. Ahí, bueno, la paciente se egresó el miércoles, creo, si no estoy mal, con buena evolución, con su tratamiento endocrino, que era lo que es difícil de manejar. La paciente nos hacía hiperglicemias, hiperglicemias, porque cuesta bastantísimo para los endocrinólogos también darle un balance en cuanto a los tipos de medicamentos para controlar el azúcar. Vamos a ver. Y esto quizá es lo más importante, la sobrevida. No hemos alcanzado sobrevidas a 5 años mayores de 25%. En algunos centros probablemente es un poco más alto o más baja. Aquí en Guatemala no tenemos una estadística bien clara porque lamentablemente hay mucho subregistro, pero digamos nosotros en el Seguro Social, en la práctica privada, estamos haciendo nuestro análisis, que lo vamos a ver en algunos casos, del seguimiento que tenemos que llevar a los pacientes de un momento determinado. Esto importantísimo, si hay invasión linfovascular o perineural, el pronóstico de las pacientes es peor que en aquellos pacientes que no hay invasión. Entonces aquí vienen los protocolos de tratamiento y el manejo multicéntrico que se le da a estos pacientes. Nos toca hacer resecciones venosas en un momento determinado o reconstrucciones arteriales. Esto es probablemente uno de los pocos casos que hemos hecho con injerto de safena. ¿Verdad? Donde podemos ver aquí que siempre preparamos el área de la safena para sacarla, hacemos nuestro nuevo vena autóloga y ya la reconstruimos al paciente. Lo que platicábamos, ¿qué hacemos? La arteria primero, yo no estoy a favor de hacer la arteria primera, no sé si Winnie o el doctor Iscayo o el doctor Contreras, pues que es con quien trabajamos en un momento determinado, estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que empezar la arteria para hacer una disección ganglionar y que el paciente corra más riesgo de hemorragia, yo no le veo mucho sentido. Yo prefiero, pues si el paciente es una resección que podemos hacer tumoral, hacer la resección tumoral y después dedicarnos ya más tranquilamente a hacer los ganglios en un momento determinado. Supuestamente tienen mejor sobrevida los pacientes, los metaanálisis no son concluyentes todavía. Aquí tenemos, vamos a ver si corre este videito. Aquí pues esto es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Tener prácticamente la gastrovenal, hacemos un glaciamiento ganglionar, de todos los ganglios, del tronco celíaco, mesentéricos, de la porta, para tener más amplio el margen de resección que tenemos en un momento determinado. Aquí tenemos unas piezas quirúrgicas, siempre tratamos de esqueletizar bien todos los vasos para disminuir el riesgo de que no tengamos un R0. Esto es lo que hacíamos, y por eso decía la pregunta, nosotros no hacemos preservación de píloro, nosotros hacemos preservación de antro. En realidad tenemos muy pocos casos de gastroparesia, muy pocos diría yo. El último que tuvimos fue un paciente que nos hizo una hernia interna, en realidad. Hacemos eras en la medida de lo posible, lo más pronto posible, recuperamos al paciente, 72 horas el paciente vomitando, no encontrábamos por qué. Era uno de los casos raros, lo que tenía una hernia interna, el paciente quedó muy angulado, la gastroyeyuno, y eso fue lo que provocó. Se resolvió con tratamiento médico, una buena endoscopía, y lo tuvimos que operar para fijar un poquito más el asa y que no quedara angulada.
hacemos una Y de Rus siempre, no hacemos una asa, prefiero tener una fístula que 3 fístulas y hago solo una asa. Nosotros hacemos esto desde siempre, prefiero tener esta asa acá, y es más, para evitar la doble fístula pancreática y yeyunal, pancreática y biliar, lo que hacemos es que hacemos la pancreato y uno término terminal, y en vez de unos centímetros, 10-20 centímetros del asa que subimos a la vía biliar, dejamos como 30-40 centímetros para evitar el reflujo. Tenemos una fístula pancreática que es lo más común, hasta arriba de 30% reportados en algunos centros, para disminuir ese reflujo biliar y tener una doble fístula, una asa más larga, y solo nos quedamos si tenemos fístula con una y no 2. Y hacemos una Y definitivamente. Y bueno, estos son algunos de los datos que tenemos. Como les digo, hablar de pronóstico de la pancreatonectomía es difícil, hay mucho todavía que platicar en cuanto a los protocolos quirúrgicos y el manejo posoperatorio oncológico. Algunos de nuestros datos, pues estas son las primeras publicaciones que hicimos hace unos buenos años, con el doctor Contreras, el doctor Quijada, y por el 2013, cuando empezábamos a hacer ya una casuística de nuestros casos, ¿verdad? Los primeros 40 casos más o menos que hicimos en un momento determinado. De ahí presentamos otro trabajo hace un par de años, en el 2020, donde presentamos la siguiente serie de más o menos unos 42 casos, y pues vino la pandemia, definitivamente se desaparecieron todos los pacientes. Y así como se desaparecieron los de apendicitis aguda, o sea, desaparecieron prácticamente por 2-3 años los pacientes con páncreas, o fallecieron, o no sé qué les pasó, se curaron por el COVID o algo pasó, pero ya no los vimos. Y empezamos a hacer nuestros números nuevamente, son los datos de 2020 para acá. Seguimos teniendo problemas con la fístula pancreática, un 20%. Nosotros dejamos a veces un drenaje o 2 drenajes, dependiendo más que todo, no tanto la del páncreas, pues siempre dejamos drenaje. A la vía biliar a veces le dejamos o no, dependiendo si es una vía biliar bastante dilatada, no le dejamos. Si es una pequeña que realmente o nos ha sangrado el paciente, sí le dejamos 2 drenajes al paciente. De lo contrario, con uno creo que es más que suficiente. Tenemos una sobrevida ahorita de uno bastante importante, de unos pacientes que vamos a ver. Estos son los últimos pacientes que operamos, como pueden ver ahí. Edad no hay, tanto pacientes jóvenes, pacientes añosos. Este paciente que ustedes ven acá arriba tiene 1 año de una pancreatectomía total. Ahorita está en adyuvancia el paciente completamente, en tratamiento oncológico y en seguimiento. Esta otra paciente empezó a hacer triatlón. Esta paciente tiene una historia bastante por discutir. Esta paciente tuvo un intento de Whipple en un centro por ahí. No pudieron y nos la enviaron a nosotros después ya manipulada. Era un tumor grande, un tumor quístico pseudopapilar lo que tenía realmente, pero nosotros siempre les decimos a los pacientes hay que enviarlos a los centros que hagan más este tipo de patologías, porque les va a ir mejor a los pacientes que aquellos que hacen un solo procedimiento probablemente al año. No sería justo para el paciente. Entonces yo creo que hoy en día ya en Guatemala, en todo el país, hay un buen grupo de cirujanos hepatobiliares con experiencia en eso. Yo creo que todos estamos con la disponibilidad de apoyarlos a todos, no porque podamos hacerlos todos, pero sí podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para rescatar a esos pacientes. Y como les decía, esta es una de las pacientes de 85 años que operamos hace en el año 2020. Ahí está la paciente con un cáncer de ampolla. En realidad los oncólogos discutían si se le daba o no adyuvancia a una paciente mayor. Se decidió vigilancia únicamente. Y ahí está la paciente prácticamente 4 años en vigilancia. Y bueno, pues esto es lo que les traía. Yo sé que el tema es sumamente complicado porque hablar sobre vida de cáncer de páncreas es complejo. Los protocolos son difíciles de poner en cada centro, pero obviamente creo que hay que individualizar cada caso para ver cómo le va mejor a los pacientes. Muchas gracias.